Paz de Cristo, hermanos. Una vez más vengo ante ustedes para compartir una reflexión de la palabra de Dios. Hoy viernes 15 del presente mes de mayo. Pero antes quisiéramos felicitar al pueblo de Israel por su aniversario el día de ayer, 14 de mayo, donde en 1948 se reconoció como un estado, una nación independiente. Cuando se llegó al acuerdo, en menos de 24 horas se levantan los ejércitos inconformes de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, y invaden Israel, y Israel tuvo que defenderse. Y peleó y defendió su soberanía. Así que Dios bendiga al pueblo judío por su aniversario del día de ayer, 14 de mayo. Hermanos, voy a compartir una enseñanza. Me voy a basar en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia del Antiguo Testamento, de donde también el próximo domingo, si Dios me concede, estaré meditando de este libro. Pero en esta ocasión quiero leer el capítulo 8 y basándome en el verso 2 y luego en el versículo 11. Dice la Biblia, la bendita palabra de Dios: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esta palabra que vamos a meditar, debemos de reflexionar que después de haber recibido el conocimiento de la palabra de Dios, después de haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y caminar con Él, Dios, tanto al pueblo de Israel como a nosotros, nos advierte 5 cosas, y las cuales quiero compartir con ustedes en esta noche. Y quiero meditar sobre el tema 5 advertencias de parte de Dios, que Dios nos advierte que nos cuidemos. Y número 1 de lo que quiero mencionar en esta noche, lo primero es no olvidar las bendiciones que Dios nos ha dado. En Génesis 40, los versos 19 al 23, se relata la historia de José, uno de los hijos menores del patriarca Jacob, y por una acusación falsa de la mujer de Potifar, José es llevado a la cárcel, y estando en la prisión, la gracia de Dios estaba en él, aún dentro de la cárcel, dentro de la prisión, y ahí se encontraban 2 hombres que habían servido al rey, y estando allí, cada uno de ellos tuvo un sueño. Uno de ellos era el que servía al rey la copa del vino, y el otro era el jefe de los panaderos. Entonces ellos no entendían qué simbolizaba. Ustedes van a ver la historia del verso 19 al 23,
que José les interpreta a cada uno el sueño, y al jefe de los panaderos le dijo que el rey lo iba a sacar, pero para ahorcarlo. Y al hombre que servía la copa del rey también le dijo que iba a salir, pero para restaurarlo en su lugar. Y efectivamente el panadero fue ahorcado, y el otro se le perdonó la vida y salió libre. Volvió otra vez a estar cerca del rey en Egipto, y estando allí, el rey de Egipto, el rey Faraón, también tuvo un sueño, y también no sabían a dónde acudir. Entonces, el hombre que servía la copa al rey, después de 2 años, se acordó, y él dijo en esa ocasión: ahora hago memoria de mis faltas. Hace 2 años yo estaba en la prisión, y un hebreo me interpretó mi sueño, y así como le dijo al jefe de los panaderos, también me dijo a mí. Aquel fue ahorcado y yo fui restituido en mi puesto. Pero ya se le había olvidado de dónde había salido este hombre. Después de haber estado sentenciado a la muerte, quizás a la horca, igual que el panadero. Sin embargo, él salió libre. Dios usó a José y salió libre él, pero lamentablemente se olvidó por 2 años. Y esto puede ser algo también, una enseñanza para nosotros. No olvidarnos de las bendiciones que Dios nos ha dado. No te olvides, no nos olvidemos de tantas bendiciones que Dios nos ha dado. No sea que al pasar el tiempo nosotros nos olvidemos, y lo peor, nos alejemos de Dios. La segunda cosa que quiero mencionar, el segundo punto, debemos vivir en gratitud. Esta es la segunda parte importante, la segunda advertencia de parte de Dios. Vivir en gratitud. Hebreos capítulo 12, y allá en el versículo 28 dice la palabra de Dios: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dice que nos debe de motivar el servir a Dios con gratitud. Debemos de ser hijos agradecidos. Los hijos de Dios son personas agradecidas porque nos damos cuenta de lo mucho que hemos recibido de Él. Pero, sin embargo, de acuerdo a 2 de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 2, una de las características de estos últimos días será una falta de gratitud en la humanidad. La gente malvada será ingrata o desagradecida. Y ahí lo vamos a ver rapidito. 2 de Timoteo, capítulo 3 y el verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos,
y también dice impíos. Estas son una de las características que estamos viviendo en estos días. Falta de gratitud. La gente que vive en la maldad, la gente que se bate en el pecado, en ocasiones muestran un carácter de ingratitud. Sin embargo, nosotros los hijos de Dios debemos de vivir en gratitud. Y el número 3 que quiero incluir en esta meditación es otro punto importante: no volver atrás. No volver atrás. Una de las enseñanzas que encontramos en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 19 y los versículos 24 al 26, la Biblia nos narra la historia, usted ya la ha leído por allí, que Abraham acostumbraba a orar, a hablar con Dios. Sin embargo, había una ciudad de Sodoma y Gomorra que estaban viviendo en lo peor de su vida: el pecado. Dios ya se había cansado de tanto pecado. Y Dios le revela a Abraham, le habla, no le ocultó: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Ustedes conocen y leerán la historia allí, que el patriarca Abraham dialoga con Dios y le presenta que si hubiere cierta cantidad, de venirse de los 45 hasta los 10, no había ni siquiera 11 justos allí en Sodoma y Gomorra. Es más, ni 10, porque le dijo el Señor: si hubiere 10, por amor a esos 10, no destruiría estas ciudades. Entonces Dios le revela y le hace saber a Abraham que él iba a destruir y hacer llover fuego y azufre en esas ciudades. Pero ahí se encontraba un sobrino de Abraham llamado Lot y su familia. Y Dios le hace saber, le manda unos ángeles, lo recibe en casa y le dicen que tenían que salir inmediatamente. Tenían que irse al monte y escapar por su vida. En parte lo hicieron, en parte cumplieron, hermanos, la palabra. Tenían que dejar todo, tenían que escapar por su vida. Y dejando la ciudad de Sodoma y Gomorra atrás, emprende el camino Lot, su esposa, su familia con él. Pero cuando llegan a cierto lugar, la Biblia dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Pero aquí hay algo que incluye. Leímos del verso 24 al 26. Algo triste que sucede aquí. Todo iba caminando muy bien. Todos ellos caminaban muy bien. Sin embargo, de repente, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de ella, y se volvió una estatua de sal. Y esto nos recuerda también nuestro Señor Jesucristo de este evento que sucedió en aquel entonces con la historia bíblica de Lot y su mujer. En Lucas capítulo 17 y el versículo 32, cuando Jesucristo habla
del fin de estos tiempos que vivimos, de todo lo que vendrá sobre la tierra. Como en aquel entonces también bebían, compraban, vendían y plantaban, edificaban. Todo eso lo hacían. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Estoy leyendo Lucas capítulo 17, versículo 28 en adelante. Sin embargo, cuando llegamos al verso 32, el verso 31, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Y luego el verso 32, acordaos de la mujer de Lot. También hay una escritura que la mencionó el apóstol Pablo, capítulo 3, a los Filipenses, y el versículo 12 y 13. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, el mundo pasado, de donde Dios nos llamó, de donde la misericordia de Dios te recogió a ti, me recogió a mí, olvidando lo que ha quedado atrás. Y dice el apóstol, y extendiéndome a lo que está adelante. Seguir adelante, no mirar hacia atrás, no volver para atrás. Esto le sucedió en muchas ocasiones. El pueblo de Israel fue tentado por allá en el libro de Números, cuando miraban tantas cosas en el desierto, pensaban que iban solos. Y luego se acordaban de las cebollas, de los melones, de los que ellos comían en Egipto. De tal manera que dijeron, ¿por qué no elegimos algún capitán, un jefe, para que nos regresemos a Egipto? Tenían la mentalidad de volver atrás. Querían volver a la esclavitud. Querían estar bajo el yugo del faraón. Sin embargo, Dios los había sacado con brazo fuerte y con mano extendida para que fuera una gente libre, una gente que dedicara su vida a Dios. Pero ellos tenían la intención otra vez volver atrás. Pero en esta ocasión, la tercera cosa que estoy compartiendo con ustedes, tenemos que tener cuidado de no volver hacia atrás. La número 4, leyendo también la palabra de Dios, encontramos aquí algo muy interesante. La número 4 que los invito a meditar en esta noche es que Dios no quite su Santo Espíritu de nosotros. Hay que reflexionar. Dios nos está advirtiendo. Dios no le quita nada a nadie, al menos que la persona abandone a Dios y se vuelva otra vez atrás. La misma persona puede quitar su nombre que está inscrito en el libro de la vida. Cualquiera de nosotros podemos perder eso. Después de haber recibido la unción del Espíritu Santo, de habernos gozado, de haber hablado en otras lenguas, una experiencia maravillosa, podemos perder el don del Espíritu Santo. Así que hay que pedirle a Dios que no quite su Santo Espíritu.
Y la Biblia nos dice en el libro de Efesios, la epístola de Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. San Pablo hace recordatorio a los efesios, allá en el capítulo 19 del libro de los Hechos, cuando Pablo se encuentra a 12 discípulos que habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y San Pablo les hace la pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído ni sabemos si hay Espíritu Santo. Pues ¿en qué bautismo fuisteis ustedes bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo les habló. Juan vino enseñando al pueblo que creyesen en aquel que venía detrás de él, es a saber, a Jesús el Cristo. Y la Biblia nos dice que eran como unos 12 hombres y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dios les concedió bajar a las aguas del bautismo invocando el nombre de Jesucristo, y además les dio el don del Espíritu Santo. Por eso Pablo recuerda aquí en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Esto es bien interesante, porque no solamente en el libro a los Efesios, la epístola a los Efesios, se les recuerda que fueron sellados con el don del Espíritu Santo, también a usted y también a mí se nos ha dado ese don glorioso, que no se debe de practicar el hablar en lenguas. Que hermano le dice a alguien: usted practique así y ya tiene el Espíritu Santo. Eso es antibíblico. El Espíritu Santo lo da el Señor, y Dios no necesita de ninguna ayuda, ni de un pastor, ni ningún ministro que le diga que practique, que le haga como Él dice y ya recibió el Espíritu Santo. Esto viene de Dios. Así que debemos de pedirle a Dios que siempre esté en nosotros el poder del Espíritu Santo. También esta parte nos recuerda lo que dijo David allá en el Salmo 51, el verso 11 y 12. Porque aparte de la salvación del alma, Dios nos ha dado a cada uno de los que hemos pasado por esa experiencia algo glorioso, único y maravilloso, que solo viene de parte de Dios, de arriba, del Padre de las luces. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Es el don del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Y David le decía a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de mi salvación. Eso es algo interesante que debemos de pedirle a Dios. 4 cosas que debemos de guardar muy en mente. Y la número 5, algo muy interesante: no olvidar que usted y yo estamos de paso en esta vida. No hay que olvidar eso, hermanos. San Pedro, cuando escribe en su epístola universal, y también el escritor a los hebreos,
en el capítulo 13 a los Hebreos, el verso 14, dice el escritor: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y luego Pedro habla así: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y desde luego, leyendo segunda de Timoteo, y nos vamos allá al capítulo, a primera de Timoteo, capítulo 6 y el versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Esto es lo que nos dice primera de Timoteo, capítulo 6 y el versículo 7. Quiero agregar otra escritura que encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 39 y los versículos 4 al 7. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y el escritor dice: mi esperanza está en ti. Muy bien, hay que considerar que nosotros no somos permanentes en esta vida. El mismo escritor, el salmista, dijo: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Eso nos dice el Salmo 90 y los versos 9, 10 al 12. Así que no somos eternos en esta tierra. Nada es nuestro. No digamos mi casa, mi carro, mi dinero, mi vida, mi juventud, mi belleza. No somos eternos en esta vida. La vida en esta tierra es corta. Hay que aprovecharla, pero sirviéndole a Dios. Nada podremos llevar de lo material, porque nada hemos traído y sin duda nada podremos sacar. Estas son las recomendaciones de parte del Señor. No hay que olvidar que Él tiene promesas después de esta vida. Para empezar a concluir, diré lo siguiente. Después de haber meditado en estas 5 advertencias de parte de Dios, que no debemos de olvidar, que debemos de tener muy presentes, sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Corremos el peligro de abandonar las cosas de Dios. La humanidad y también la iglesia estamos enfrentando esta pandemia de este virus. Y solo Dios sabe lo que nos falta que mirar. Animémonos, hermanos. Animemos a nuestros hijos. Animemos a nuestra familia en seguir dependiendo y esperando en Dios. Él dijo en Mateo 28:20, la última parte de este versículo, el Señor dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y también el apóstol mencionó a Tito, el apóstol Pablo, capítulo 2, verso 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, renunciando al pecado, a la vida depravada que se vive en el mundo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero recordarles, Él regresa pronto, muy pronto, por un pueblo que le esperamos. Amigo, usted que nos está escuchando, usted que me está mirando en esta ocasión, que ha tomado tiempo para sentarse y mirar esta reflexión, sea parte de este pueblo también. La invitación y la puerta aún está abierta para que usted también eche mano de la vida eterna. Gracias por su atención a esta palabra de Dios. Pero antes de despedirme, quiero invitarlos a que Dios nos bendiga a través de una oración. Te damos gracias, Señor. Nunca nos has excluido de tus planes, de tu misericordia. Y queremos agradecerte y darte gracias también, Padre, por todas las advertencias que tú nos das. Sabemos que los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos. Bendice a mi hermano, a mi hermana, a la iglesia en este tiempo tan difícil, Señor. Aquellos que nos están sintonizando en esta hora, bendice su vida espiritual, su familia, su matrimonio, su hogar. Bendícele. Si está enfermo, sánalo. Si hay angustia, desaparezca de ello. Si hay estrés, si hay preocupación, si hay alguna cosa de ansiedad, que podamos ponerle en tus manos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo y orando por tu pueblo Israel, el pueblo judío. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga.